lleno de público de la olla de Garray. Con puntualidad numantina, a las 20:30 horas, vamos a dar comienzo a la representación popular del segundo episodio del Velum Numantinum, Marcelo y Pompeyo, dos maneras de hacer la paz. Con todos ustedes, don Alberto Santamaría Blanco, presidente de la Asociación Cultural Celtibérica Tierra Quemada. Alcaldesa de Garray, autoridades, bueno, es para mí de verdad un honor, ya que es una frase hecha, estar aquí otro año más, ¿no? Haciendo la recreación de las sierras numantinas. Por parte de la asociación, pues bueno, solo podemos decir, trasladar la ilusión, la entrega de las más de 250 personas que han participado, que participan en la realización de esta obra, cargada de movilidad, de muchísimo trabajo, de muchísima ilusión y de muchísimo esfuerzo. En el año 99 empezamos a hacer la primera recreación. Por aquí han pasado más de 1000 actores, más de 1000 personas apoyando, intentando hacer grande a Numancia, haciendo que ponerla en el sitio de la historia de Gallao, ¿no? Y yo creo que bueno, que poco a poco vamos dando pasos. Es difícil, tenemos que conseguirlo entre todos. Y una parte muy importante sois vosotros, es el público también, ¿no? Que nos apoya, viniendo a las actividades que hacemos tanto aquí, como la que hacemos en Sola de Soria, o la que hacemos allá donde vamos por toda la provincia. Eso nos carga las pilas a todos para saber que estamos haciendo algo que es de justicia, poner a Numancia en el sitio que la historia le da. El episodio de hoy trata de hacer la paz. Los numantinos continuamente estaban ganando batallas a los romanos. Aquí, en el sitio de la historia, que es donde estamos, los romanos hacían falsos pactos, que luego los romanos no cumplían, no trataban a los pueblos de igual a igual. Son valores que están por encima de la dimensión universal. El propio mito de Numancia creo que es eso. Los valores de los numantinos, la forma que tenían de entender la vida, cosa que los romanos no terminaban de entender, no les trataban de igual a igual y lógicamente pues bueno, no cumplían lo otro. De hecho, en este episodio vemos cómo incluso los numantinos, teóricamente harapientos, con su manera de ver y de pensar, fueron a la mismísima Roma a exigir que se cumplieran los pactos. Y allí que decían que no había manera. Valores que bueno, trasladados a Numancia al siglo XXI creo que deberíamos recuperar. Todos como sociedad, las administraciones, políticos, y no es un marido, ni tampoco es una posición para echar culpas absolutamente a nadie, pero creo que nos toca ponernos las pilas todos para poner a Numancia en el sitio que se merece. Yo un poco más tengo que decir y espero que les guste la obra. Muchas gracias. Año 152 a.C. Novilio, cónsul de Roma, después de ser derrotado por los numantinos en la batalla de los Infantes, se dirigió contra Uxana, donde cosechó un nuevo revés. Además, recibió la mala noticia de la pérdida de Ofilis, la actual Medinaceli, a mano del enemigo, donde tenía su retaguardia y aprovisionamiento. Novilio, derrotado, se vio obligado a retirarse y a pasar el invierno en el campamento de la Atalaya de Reniegas, junto a Numancia, con solo 5.000 hombres de los 30.000 que componían inicialmente su ejército. De esta manera, con un total fracaso, terminaba el intento del primer cónsul enviado por Roma para someter la resistencia de Numancia.
Los niños de Numancia. Mi memoria recuerda con dificultad aquella batalla. Novilio fue derrotado por los numantinos. Además, los bravos guerreros de Filis decidieron unirse a la resistencia, y así ese desdichado general perdió todas sus provisiones. No tuvo más remedio que pasar el invierno en un campamento cercano a Numancia, con penurias, casi sin víveres, y sufriendo los estragos del frío y la nieve. Hasta la madera escaseaba ya para las lumbres de los legionarios en su campamento. Tal fue su infortunio después de ser varias veces derrotado. Cetera decidió ampliar las murallas de su ciudad, y esto provocó la hostilidad de Roma. Decidimos acoger a nuestros hermanos egerenses, y eso condujo al ejército de Roma a las puertas de Numancia. De esta forma comenzó nuestra desdicha. Por suerte, Caros, el esforzado jefe egerense, dirigió a nuestros bravos guerreros en la batalla, y nuestra fue de nuevo la victoria. Como veis, mis pequeños, el camino hacia la inmortalidad está lleno de sacrificio de nuestros antepasados, de los grandes guerreros, de las madres que nos protegieron. ¿Y qué pasó con Carlos? ¿Es este su casco y su espada? Por desgracia, Alana, Carlos no pudo sobrevivir a la contienda. Los numantinos persiguieron a los romanos en huida por los bosques y dieron muerte a más de 1000, pero un lance inesperado acabó con la vida de Caros. Su destino estaba fijado y su memoria será honrada por siempre en aquel día nefasto para Roma. Los numantinos Amponio y Ocón fueron los nuevos caudillos que lideraron la resistencia de Numancia. Recuerdo los elefantes. Animalito pequeño me daba mucho miedo desde que mamá nos contó la historia de la gran batalla. Así es, Alguna. Roma trajo consigo bestias indomables que el juicio arrojó contra Numancia, pero su estrategia se le volvió en contra. Nuestros guerreros numantinos, siempre valerosos, arrojaron piedras desde las murallas y los animales asustados se volvieron contra las legiones romanas, aplastando y lanzando por los aires a los desprevenidos romanos. Entonces, nuestros guerreros dieron muerte a más de 4000 hombres y 3 elefantes, cuyos colmillos aún nos recuerdan el venir de tan anciana batalla para Roma. Esta derrota se recordará por muchos años en el transcurso de los tiempos y será contada a niños como vosotros, por madres y ancianas como yo. ¿Está en la espada del héroe Iteo? Mi mamá me decía que fue muy valiente, pero que su valor casi le costó la vida. Sí, cara. Por entonces, Liteno era un niño. En estas mismas glorias fue llevado dentro de Numancia, donde pudo recuperarse con los cuidados de Numana, su madre. Cuando el valor se debilitaba, cuando los elefantes causaban estupor y pavor en nuestro pueblo, protegiéndose en el interior de las murallas, Liteno plantó cara a las bestias y lanzó la piedra que cambió el signo de la batalla. Debemos darle gracias porque su valor es ejemplo para todos. Seguro que pronto volveremos a reencontrarnos con él. Solo los dioses saben qué nos depara el futuro.
Pronto amanecerá un nuevo día en Numancia. Vosotros, mis niños, seréis protagonistas de su paz eterno. en el mando a Novilio, llevando consigo un ejército de 8.000 infantes y 500 jinetes. Como en el camino le acechasen los enemigos, avanzó con gran tiento y acampó junto a Osiris con el ejército íntegro. Afortunado como era en la guerra, enseguida obtuvo la rendición de la ciudad, a la que trató con clemencia y pidió tributos, 30 talentos de plata y rehenes. Conocida su moderación, los altobrigenses enviaron legados preguntándole qué debían hacer para obtener la paz. Les pidió también 100 jinetes para que luchasen con él, pero estos atacaron la retaguardia del ejército romano. Marcelo apresó a los 100 jinetes y vendió sus caballos,
y acampó frente a la ciudad. Cuando los bertovigenses vieron levantarse las vallas y acercarse las máquinas de guerra, enviaron un legado vestido con piel de lobo, en señal de paz, pidiendo perdón. Representante de la historia. Todos conocéis el valor de mis actos, pero sobre todo el valor de mi palabra, la palabra de Marco Claudio Marcelo. Creo firmemente que Roma debe empezar a aplicar una política en la que la palabra y los pactos sean los protagonistas, también aquí, en la Centimedia. Firmar la paz solo nos traerá ventajas. Sin embargo, el pueblo no ha sido leal a Roma. Y hemos sido traicionados por los jinetes que nos habíais prometido y que ahora se encuentran encadenados a los pies de la loba capitolina. Los nertobrigenses deseamos la paz. Queremos transmitir a Marco Marcelo, cónsul de Roma, que la actuación de los jinetes fue decidida por ellos sin el acuerdo de ningún consejo de la Gran Asamblea. Queremos pedir el perdón de Roma y recuperar su confianza. Queremos seguir siendo los aliados de la República y contar con su protección. Este es el mandato que me solicita transmitiros la Gran Asamblea de Nertoplia. Deseáis el perdón, pero el regalo debe ser el castigo. Si queréis el perdón, primero tenéis que lograr el consenso de todos los pueblos de la Centimedia. Solo así, la paz será posible. Tras el perdón perdido por los centímetros, Marcelo se negó si no lo pedían al mismo tiempo los arévacos, los titos y los velos. Entonces mandó a Roma legados de ambas partes para que se lo disputasen entre sí, al mismo tiempo que, privadamente, escribió una carta al Senado aconsejando conciliación, pues en el fondo deseaba terminar con la guerra bajo su mando, esperando alcanzar gran gloria por este hecho.
legados a Roma. Los de los veros y los titos, como amigos de los romanos, fueron recibidos en la ciudad. A los legados de los arébacos se les mandó a acampar allende el Tíber, como enemigos, hasta que se hubiese deliberado sobre toda la cuestión. Cuando se creó oportuno darle audiencia, el tribuno introdujo primeramente a los aliados de los romanos, los titos y los veros. Ilustre Senado de Roma, en la Celtiberia existen pueblos como los nuestros, que piensan que debe restaurarse el orden, y pensamos que debe castigarse con pena adecuada a los que siguen queriendo hacer la guerra. Debéis castigarlos como traidores. Si quedan impunes estas penas, volverán a levantarse, pues ellos se creen dignos adversarios vuestros. Se creen a la altura de la propia Roma. Rogamos que se conserve la legión romana en nuestras tierras, y que se envíe un cónsul cada año para que proteja a los aliados de la República Romana, y se castiga a nuestro enemigo común, los arébacos. De no ser así, tan pronto como el ejército romano salva a Hispania, los numantinos caerán sobre nosotros, y nos ajusticiarán como traidores y aliados de Roma. Además, si dejáis impunes las pasadas ofensas, no tardará mucho en levantarse de nuevo y animar a los otros pueblos de Hispania a alterar el actual estado de las cosas. Que vuestro castigo sirva de ejemplo para que ningún otro pueblo se le ocurra atreverse a hacer tal cosa. Estas cosas y otras semejantes expusieron al Senado los titos y los veros, aliados de los romanos. Después de estos, se introdujo a los legados de los enemigos. Adelantándose los numantinos, hablaron, fingiendo un tono humilde y sumiso, pero su ánimo, por lo que demostraron, no concordaba con sus palabras, ni se consideraban vencidos. Senadores romanos, somos conscientes del enorme poder de Roma, pero no venimos aquí como vencidos. A pesar de los diferentes infortunios sufridos en nuestras batallas, somos nosotros los numantinos quienes siempre hemos sido vencedores. Y aún así nuestra victoria, estamos dispuestos a firmar un tratado de paz con nuestro pueblo. E incluso a pagar tributo si llegamos al pacto que tuvimos en tiempos del consulado de Tiberio Sempronio Graco. Numancia solo quiere paz y libertad, pero escuchadme, a la libertad nunca renunciaremos. Oigamos qué tiene que decir el emisario de nuestro cónsul en España, Marco Marcelo. Ilustre Senado de Roma, el cónsul Marco Marcelo me envía desde Hispania para solicitar a los senadores la paz en la Celtiberia. Los tres pueblos celtíberos han decidido no continuar la guerra, si Roma les ofrece garantías de protección. Solo los arébacos han mostrado deseo de levantar armas contra nuestra religión, pero si les ofrecemos una paz duradera, también dejarán las armas. Padres de la paz, yo soy un escipión, soy miembro de los Escipiones, una familia que ha conseguido grandes conquistas para Roma, que ha conseguido el control de muchas tierras y pueblos, conquistas y sometimientos que sin duda han contribuido a la grandeza de nuestra patria. Roma no puede permitirse ese tipo de actitudes. Roma no es patria de cobardes. Es la fuerza de nuestras legiones la que ha hecho de Roma la república más poderosa del Mediterráneo. Si parte del Senado defiende la idea del cobarde Marco Claudio Marcelo,
Otros creemos que imponer la ley de la espada es el único camino posible. Marco Marcelo, general de los romanos, librado de la guerra contra los lusitanos, ha pensado llevar la guerra a alguna otra parte. Ha dejado pasar de los hombres por las faldas de las mujeres. Y fue así como, juzgando que el Senado había entendido que los aliados habían hablado de una manera recta y conforme a los intereses de la República, que los numantinos tenían excesiva confianza en sí mismos y que Marcelo rehuía la guerra por miedo, enviaron mensajeros a Marcelo con el secreto mandato de que hiciera valerosamente la guerra y de un modo digno de su patria. De esta forma llegó la orden de emprender de nuevo la guerra a Marcelo, a principios del año 151 antes de nuestra era. Así que, en cuanto el tiempo lo permitió, Marcelo se plantó ante Numancia, instalando su campamento en el cerro del Castillejo, teniendo a su vista las murallas numantinas. Pero su plan no era una guerra contra los arébacos, sino más bien el fingimiento de esta. Numancia volvía a vivir días inciertos. Numantinos y numantinas, nuestra voz ha sonado firme en el Senado romano. Hemos ofrecido una paz para ambos pueblos, pero Roma se ha negado a aceptarla. Algunos senadores estaban de acuerdo con la propuesta que nos había hecho el cónsul Marcelo, pero la mayoría no quiere que ambos pueblos convivamos en paz, porque Roma solo quiere la guerra, porque solo se siente grande y poderosa a través de la guerra. Así es Roma. Por eso, aquí y ahora, desde la Asamblea de los Guerreros de Numancia, propongo al jefe Literón para que nos lidere las futuras batallas. Numancia solo quiere paz y libertad, pero esa libertad depende más que nunca del filo de nuestras espadas.
Marcelo llevó al ejército contra Numancia y acampando a 5 estadios de la ciudad, obligó a encerrarse en ellas a los numantinos, hasta que Litennón, caudillo numantino, los detuvo y gritó que quería hablar con Marcelo. Quiero hablar con Marcelo. Numancia desea hablar con Roma. Litennón, venimos desde Roma con el firme mandato del Senado y hacer la guerra contra Numancia. Sin embargo, querría escuchar una vez más lo que han de decir las ciudades centuriónicas. Escucharé a su representante. Habla, Litennón. Marcelo, a pesar de que vienes con las órdenes claras del Senado de combatir a nuestro pueblo, estamos dispuestos a escuchar tus propuestas. Numancia sigue pensando que la mejor manera de acabar con este enfrentamiento es a través de la negociación. Para ello, nos gustaría comunicarte que tanto el pueblo de los Velos, como sus vecinos los Pitos, y por supuesto nosotros, los arévacos de Numancia, nos confiamos a ti, Marcelo. De esta forma, esperamos poder alcanzar un acuerdo que nos permita seguir viviendo en libertad en nuestras tierras. Tuya será la última palabra, Marcelo. Si no quieres hablar, ¡Luz Moreno! Como puedes ver, todos nuestros guerreros están preparados para alcanzar la gloria. Soy partidario de llegar a acuerdos de paz. Esas fueron mis palabras en el Senado de Roma y con emoción, frente a las puertas de Numancia, vuelvo a pronunciar esas mismas palabras. Hacer una política que nos lleve a establecer acuerdos de paz duraderos será bueno tanto para mi pueblo como para el tuyo. Sin embargo, la paz no será sin coste. Debéis aportar un tributo de 600 talentos de plata. Eso aplacará la ira del Senado de Roma. Una vez que hayáis aportado ese tributo, la paz será confirmada. Así se llama y así se cumpla. Así les detuvo Litennón y dijo a los romanos que los Velos, Pitos y Arévacos se confiaban a Marcelo, oyendo lo cual Marcelo con gran alegría impuso tributos y rehenes a todos, y al recibirlos los dejó todos libres. Pero mientras tanto en Roma se había decretado un ejército para Hispania, pues no se fiaban de Marcelo. Al frente de este ejército habían puesto al cónsul Licinio Lúculo, que tenía como legado a Publio Cornelio Escipión, a pesar de haber sido decretado por suerte en Macedonia. De esta manera, la guerra con los Velos, Pitos y Arévacos terminó antes de que Lúculo llegase, para tranquilidad de Marcelo.
La paz negociada en el año 151 antes de nuestra era, entre el cónsul Claudio Marcelo y el jefe numantino Litemnon, en nombre de las ciudades celtíberas, fue finalmente ratificada por Roma, proporcionando tranquilidad a los celtíberos a lo largo de 8 años. Marco Marcelo fue acusado por el grupo belicista del Senado romano de cobardía, alta traición y de hallarse en secreta inteligencia con el enemigo. Pero por fin, el Senado terminó por confirmar la paz, que se mantuvo durante 8 años, del año 151 al año 143 antes de nuestra era. El nuevo cónsul, Lúculo, ávido de aumentar no solo su gloria, sino su fortuna, marchó en el año 151 a.C. contra los Bacceos, pueblo celtíbero vecino de los Arébacos, aunque ni tenía orden para ello, ni los Bacceos habían hostilizado a los romanos, ni en nada habían ofendido a Lúculo. Pasando el río llamado Tajo, llegó ante la ciudad de Cauca, y allí acampó. Lúculo mató sin distinción a cerca de 20.000 bacceos, saqueó la ciudad y llenó de infamia a los romanos con aquel acto. Esto hizo Roma con nuestro pueblo, lo traicionó. Nosotros solo pedíamos la paz, tan solo vivir en libertad. Pero Roma siempre quiso imponer sus ideas con la espada y la lanza. ¿Lo veis, mis niños? Los héroes de nuestro tiempo dieron su vida por la libertad. Los acuerdos con Marcelo permitieron 8 años de paz, sí, pero Roma durante ese tiempo nunca dejó de estrangularnos con sus impuestos. La sombra de la guerra no tardaría en extenderse de nuevo por la Celtiberia. Pero no todos los recuerdos son amargos. Algunos bien merecen mi sonrisa y la cuestan mis pequeños. Numancia había pactado la paz con Marcelo. Numancia estaba feliz, ilusionada con un futuro de libertad. Y era el final del verano, era el final de la época de hacer la guerra, y en esos días volvían a Numancia los guerreros que en primavera habían partido a luchar lejos de la ciudad. Eso también era motivo de celebrar. Volvían con botín, con riquezas, traían muchas historias que contar. Volvían con grandes guerreros, pero algunos no regresaron. Ya estaban junto a Lugo, y también había que recordarlos. Numancia se preparaba para el inicio del invierno en la noche de Samaí. Recuerdo aún el sonido de la celebración, de las risas, del baile, de una Numancia entera soñando con la libertad.
año 143 antes de nuestra era. Han pasado 8 años desde la paz de Marcelo, y las condiciones de los pueblos del interior de Hispania no habían mejorado, sino que cada vez estaban más oprimidos por los tributos y las obligaciones militares que Roma les imponía, lo que había llevado al levantamiento de los lusitanos desde hacía ya 4 años, dirigidos hábilmente por su jefe Viriato, que estaba causando graves desastres a los ejércitos romanos. Los abéragos han enviado emisarios a otras ciudades celtíberas para conocer su estado. Noble Consejo de Ancianos de Numancia, hemos encontrado a nuestros amigos de las ciudades celtíberas del Jalón en un estado lamentable. No tienen nada, ni ánimos les queda. Roma, con sus impuestos y la obligación de llevarse a sus jóvenes guerreros para hacer la lucha junto a ellos, los deja sin recursos y sin futuro, los condena a la miseria. Hemos alimentado su espíritu y su ánimo para que no se entreguen sin lucha a la muerte segura de su pueblo ante Roma. Así, están dispuestos a acudir a la reunión y luchar conjuntamente por nuestra dignidad y la de todos nuestros hijos. Noble Consejo de Ancianos, todos sabemos que los primeros años, tras la firma del tratado con Marcelo y el Senado de Roma, fueron de paz y tranquilidad. Pero llevamos años soportando las exigencias y los malos tratos de los administradores romanos. No tenemos alimentos y cada año nos exigen más impuestos. ¿Cuánto tiempo tenemos que soportar todavía esta situación de agobio y opresión? ¿Dónde está nuestra dignidad? ¿Acaso nos importa el futuro de nuestros hijos y de nuestro pueblo? Mirad, tomad ejemplo de la locura valentía de los lusitanos y nuestro jefe Viriato, que se han rodeado contra esta situación y defienden su dignidad luchando por lo suyo. Hablo en nombre de los lusitanos. Estamos unidos en Numancia tras 8 años de paz. 8 años transcurridos desde el tratado que firmaron el jefe numantino Tenón en nombre de las ciudades celtibéricas y el cónsul romano Marcelo, que mantuvo su palabra. Pero los sucesores de Marcelo han ignorado las condiciones pactadas y Roma ha enviado cada año a un nuevo cónsul romano. Cónsules que han extorsionado y han limitado la libertad de nuestras ciudades. Acudimos a vosotros, ciudadanos de Numancia, que sois los más poderosos de los arevanos, y a las ciudades del Alto Duero y Presentes, Tierras, Sama, ciudades valerosas que Roma no tiene bajo futuro, para que entre todos luchemos por un futuro digno para nuestros pueblos y luchemos por la libertad de los celtíberos. Toda España está en llamas contra Roma, y este incendio no se apagará hasta que la loba romana desaparezca de nuestros montes y de nuestros valles. Juntos haremos retroceder a esos hijos de Roma hasta el mar. Juntos podremos luchar por nuestro futuro. Juntos venceremos por nuestra libertad. Soy
de Numancia. Vuestras palabras son sabias. Desde el Consejo de Guerreros os doy la bienvenida a esta ciudad y a esta reunión. La Gran Asamblea de Numancia decidirá hoy si queremos romper los pactos firmados con Brancero hace ya 8 años y volver a estar en guerra contra Roma. Hoy quiero hablar ante todos vosotros para pediros que mantengáis nuestra dignidad y nuestra palabra. Tenemos que hacer que se respete a Numancia y a nuestros pueblos hermanos, porque podemos vivir con sufrimiento y con miseria, pero no sabemos vivir sin libertad, sin dignidad y sin honor. Álava, tus palabras son fuego y el fuego arde, pero también devora. Yo he visto más inviernos que tú soles. Vi morir a mi padre, espada en mano. Vi a mi hijo levantar el puño contra Roma y vi su cuerpo sin vida arrastrado por los cuervos. Y aún así, sigo aquí. Tú hablas de dignidad, pero ¿dónde está la dignidad si no quedan manos para enterrarnos? ¿Dónde está el honor si no queda memoria para recordarnos? Si llega el momento de luchar, lucharemos, pero que no sea la fuerza la que decida, sino la sabiduría de los que hemos perdido demasiado para volver a perderlo todo. Yo, Aurea, hija de ahora mi esposo, no traía el rebozalón, y también mis 3 hijos partieron, y no regresar jamás, y aún respiró, porque hay algo más fuerte que el dolor. El dolor de no rendirse jamás, sino más de perecer, quedaba en pie, ardiendo como un astro, y no postrada como esclava de una Roma codiciosa y sin alma. A los dioses les pido que me lleguen antes de ver a su pueblo doblarle la rodilla, porque no hay muerte más indigna que la de quien vive sin honor. Yo no tengo edad para empuñar un arma, pero tampoco para quedarme callado. He dicho a los hombres de mi aldea partir y no volver. Dicen que las mujeres debemos esperar, obedecer y aguantar. Pues yo digo que basta ya. Prefiero morir luchando por Numancia que vivir creciendo en un mundo sin libertad. No quiero ser esclava de Roma ni hoy ni nunca. Noble Consejo de Ancianos, noble Consejo de Guerreros, representantes de las ciudades de la Lusitania que hoy aquí nos acompañan, querido pueblo de Numancia, desde aquí os digo que Roma nunca ha respetado los pactos firmados con los celtíberos. Quizá con Numancia sí, pero no con el resto de los pueblos. Generales como Lúculo o Metelo han aniquilado a poblaciones enteras. Las ciudades de Contrella e Interplatia han sido conquistadas. Y en Cauca los romanos pasaron a cuchillo a toda la población. Que la lucha de los lusitanos con su jefe Viriato por la libertad de su pueblo sea un ejemplo para todos nosotros. Sus enemigos son los nuestros. Su bravura es la nuestra. Del Dios Luz ilumina el tortuoso y santificado camino que nos va a llevar hasta la victoria. Que no se nos conceda el descanso hasta acabar con los enemigos de nuestra libertad.
Así impulsó Viriato el Lusitano a la rebelión. Cecilio V Meceno fue enviado por Roma contra ellos, con un ejército más numeroso, y sometió a los arébacos, aterrorizándoles con su rápida llegada, que los cogió entregados a las faenas de la cosecha. Pero aún quedaban Viernes y Numancia. Numancia, aunque de inferior potencia que Capua, Cartago, Corinto, fue, no obstante, igual a todas en renombre y valor. Numancia, entre dos ríos y repleto de valles y bosques densísimos, era de difícil acceso. Un solo camino conducía a la llanura. Estaba repleto de fosos y cepos. Sus pobladores eran intrépidos, luchando tanto a pie como a caballo, pero no superaron el número de 8.000. Fue con su valor que agobiaron tanto a los romanos. Después del invierno, Metelo traspasó el ejército a su sucesor, Quinto Pompeyo Aulo, 30.000 hombres y 2.000 jinetes, bien ejercitados. Pompeyo acampó ante Numancia, habiéndose quedado él mismo aparte de su propio ejército. Cayeron los numantinos, por algunos legionarios que se habían despistado, y los mataron. Volviéndose Pompeyo, formó su ejército en la llanura. Bajaron también los numantinos, pero poco tiempo después se echaron a huir. Y Pompeyo, persiguiéndolos, cayó en los fosos y en las trampas. Sufrió un gran desastre, en el que no solo casi todo su ejército quedó deshecho, sino que muchos de los verdes que en él militaban perecieron. Después de ese día, y como perdiese también muchos hombres en escaramuzas, Pompeyo se dirigió hacia Termancia, por ser esta una empresa de menor dificultad. Pero en la batalla que allí se trabó, perdieron 700 hombres,
y los permestinos pusieron en fuga al tribuno que guiaba las provisiones. Ese mismo día, en un tercer choque, los permestinos acorralaron al ejército romano hacia una zona escarpada y muchos de los jinetes e infantes murieron despeñados. Vuelto con Pedro en Mancia, intentó desviar un río para rendir por hambre de la ciudad. Pero los numantinos, calladamente congregados, hostigando a los que intentaban desviar el río y repeliendo a las tropas que fueron a auxiliarles, hicieron vano su propósito y encerraron en su mismo campamento a los romanos. Como saliesen a hacer provisiones, muchos romanos perecieron, entre ellos el tribuno Publio. Por otra parte, los numantinos atacaron a aquellos soldados que estaban empeñados en hacer fosos y zanjas y mataron a 400 de ellos, incluido a su jefe, que también pereció en esta escaramuza. Que le cubrieron de deshonra.
Pompeyo pasó otro año en los alrededores de Numancia, emboscado, amenazante. Si Marcelo había conseguido la paz desde el respeto y la mirada entre iguales, Pompeyo pretendió imponerlo con las armas. A mí me gusta más la forma de Marcelo. Sí, Amaina querida, en muchas ocasiones la grandeza de un militar no se mide por las tropas que envía, sino en el modo en que resuelve los conflictos. Marcelo y Pompeyo se han portado de forma muy diferente con nosotros. Seguro que se les recordará también de forma muy diferente. Así es, Alba. A buen seguro, Marcelo será recordado con mayor gloria que Pompeyo, pues permitió unos años de conciliación que fueron muy diferentes a los que ocurrió después. Marcelo y su imagen serán respetados, no así la de Pompeyo. Roma y sus generales no nos han permitido ser completamente libres en esta vida, pero ellos aún no saben que su codicia y sus actos nos han hecho eternos. Seguro que el nombre de Numancia seguirá pronunciándose en estas tierras, aunque pasen 2000 inviernos, y su historia se seguirá recordando gracias a vosotros. Porque Numancia será antes quemada por las llamas que vencida por las armas. A ver si nos cae. Pompeyo, agobiado por tantos reveses, intentó refugiarse en su campamento para pasar allí el resto del invierno, hasta la llegada de su sucesor, esperado en la primavera. Pero, receloso de ser objeto de una acusación en Roma, secretamente hizo negociaciones de paz con los numantinos. Habitantes de Numancia, bravos guerreros numantinos, soy Quinto Pompeyo Aulo. Me presento ante vosotros con la espada envainada. Mi deseo no es pelear, tan solo vengo a dialogar. Habla, romano. Me gustaría recordaros mi victoria en la ciudad de Lacra, donde sus defensores fueron aplastados por el firme Gabriel romano. Pero como bien sabéis, dejé vivos y libres a los 300 numantinos que la defendían. Mientras tanto, el resto de sus habitantes fueron aniquilados por no acatar los designios de Roma. Numantinos, en la guerra, el valor y la astucia son esenciales. Es evidente que el valor no os falta, pero ahora es el momento de la astucia. Romano, estamos dispuestos a escuchar tus palabras. Numancia
atenderá una vez más la mano que Roma nos ofrece. Porque también deseamos establecer un pacto digno que detenga esta sangría de muertes que sufrimos, que palie la escasez de alimentos. Romano, esta guerra se está alargando demasiado. Así es, Martín. Pues esa es también mi voluntad. De hombres es equivocarse, pero de necios es persistir en el error. Numantinos, someteos al mandato de la República, pues Roma no aceptará otro final para esta contienda. Desde Roma se le ordena vuestra aniquilación completa, pero desde el mismo campo de batalla os propongo secretamente la entrega de rehenes y prisioneros, de todas vuestras armas y el pago de 30 talentos de plata. Si hacéis esto, tanto Tiermes como Numancia seréis amigos y aliados de Roma. Tenéis mi palabra. Tempus sui, numantinos, el tiempo vuela. Dejado un día a las ciudades para cumplir esas condiciones, entregaron puntualmente lo que se les exigía. Pero cuando se vino a la entrega de las armas, una noble unión se levantó y el amor a la libertad encendió las almas de la multitud. Madre, todas esas historias que nos cuentas sobre los héroes numantinos del pasado y de los grandes guerreros de Numancia son mentiras, ¿verdad? Bien hablado, hijo. ¡Megara! Escucha las palabras de este joven numantino.
consejo de guerreros, consejo de ancianos. Él tiene más valor que todos vosotros juntos. Humano, la decisión está tomada. Numancia ha decidido entregar las armas, precisamente pensando en vosotras y en el futuro de las masas. Si no, valorad bien vuestras decisiones y vuestras acciones, porque de ellas depende la libertad de vuestras familias y de vuestro pueblo. Si no podéis o no sabéis hacerlo, ocupaos vosotros de las tareas del hogar y de la casa, que ya solucionaremos nosotras los problemas de la paz o de la guerra. Grandemente se lamentaban de ser despojados como mujeres de sus armas. Y arrepintiéndose de su decisión, empezaron a acusarse los unos a los otros, los hijos a los padres a los hijos, las mujeres a sus maridos, y renaciendo en ellos un antiguo ardor, se negaron a entregar las armas y reprendieron la guerra contra los romanos. Romano. Hoy, la historia de Numancia no se escribe con la tinta de la rendición. Se escribe con hierro, con sangre y con fuego, si es necesario. Romano, ¿no entiendes que el verdadero valor de un pueblo no reside en sus escudos, ni en sus espadas, ni en vuestras largas lanzas, sino en el fuego inquebrantable que late en vuestro corazón? Roma, con sus legiones, nos tiene arrodillados, pero en el suelo numantino no se inclinan los espíritus valientes. Numantinos, levantad vuestras armas. Romano, atiéndeme. Numancia, ¡no se rinde! ¡Que se escuche nuestra voz en los valles y montañas! ¡Numancia, no se rinde! Numancia nunca será sierva de Roma. Lucharemos hasta el último, hasta la última mujer, hasta la última gota de nuestra sangre. Vivir para ser libres, o morir para no ser esclavos. Numancia nunca armó más de 10.000 de sus propios hombres, pero sea por su natural belicosidad, o por la impericia de nuestros generales, o por favor de la fortuna, que obligaron a pactar tratados vergonzosísimos, no solo a otros generales, sino también a Pompeyo, varón de gran fama. Algunos autores dicen incluso que Pompeyo alegó una enfermedad para no irritar los ánimos de los numantinos con su presencia en el acto de la entrega. Fue así. El cónsul Quinto Pompeyo, vencido por los numantinos, hizo una paz vergonzosa. De esta manera se inició, en el año 143 antes de nuestra era, la última y más importante fase de la guerra celtibérica. Esa lucha de 10 años consecutivos que se desarrolló teniendo a Numancia como centro de operaciones, por lo que se conoce como Guerra Numantina. Ejemplo de la resistencia de un pueblo y de la lucha de sus habitantes por su independencia y su libertad.
Ante todo, gracias por recibirnos. Como sabéis, nuestro pueblo ha sido siempre fiel a los acuerdos establecidos con Roma. Y jamás ha faltado a su palabra. Pero Roma, ¡ay Roma! Roma frecuentemente ha violado los pactos que vuestros cónsules hicieron con los numantinos, faltando al reconocimiento y a la dignidad de los pueblos. Por eso, Senado de Roma, pido que se restaure esta nueva indignidad, en esta ocasión de vuestro cónsul Quinto Pompeyo Aulo, aprobando los acuerdos que con él establecimos. Así, y solo así, lograremos el entendimiento y la colaboración entre nuestros pueblos. Así, y solo así, llegaremos a la prosperidad y a la paz para todos. Legados numantinos. Habéis sin respeto y deberéis estar agradecidos a la amparo que Roma os ofrece. Como presidente del Senado, os conmino que aceptéis las condiciones que os impone la magnánima y poderosa Roma. Además, el Senado ha decidido revocar el Tratado de Pompeyo. Roma, la poderosa, la eterna, no puede pactar de igual a igual con un insignificante pueblo de España. Roma no se conoce como iguales para firmar la paz. Roma solamente puede reconoceros como súbditos. ¿Cómo haría para que entendierais? ¿Cómo lo haría por luz? Vuestra arrogancia no la pagaréis aquí, cómodamente sentados en vuestros escaños. Vuestra arrogancia la pagarán vuestras legiones. La pagarán en los campos de batalla de Numancia y la pagarán con su sangre. Oídme y oídme bien. Numancia nunca, repito, nunca se someterá a Roma mientras haya un brazo numantino capaz de empuñar una espada para luchar por nuestra independencia y nuestra libertad. Pompeyo fue absuelto por Roma porque no se quiso que pareciese que Pompeyo sucumbía por la influencia de sus enemigos. Así era la vida en Roma. Finis dictandis. Principe! Dai! Gladius et Principe! Dai! Salutate!